Bueno, entonces por favor me dejan constancia de su asistencia en el chat para iniciar y esperemos hoy poder abordar o culminar el tema de los procesos de selección. ¿Vale? Que hemos venido mirando. Profe, Luis Carlos Solarte tiene problemas con la conexión, se le desconecta y se conecta, pues entonces. No, no se preocupen. Sale, esto es un tema de formalidad, digamos, para verificar cuántos estudiantes están ingresando, pero no se preocupen si tienen problemas de conexión. De todas maneras, muchos me han abordado preguntarme, las clases yo las cuelgo ahí en ese canal de YouTube para el que desea posteriormente retomar los temas. ¿Listo? Bueno, nosotros estábamos viendo el tema de la selección abreviada y a título de resumen, vamos a decir que es un proceso, digamos, que como su nombre lo indica, es más corto y que tiene como objeto realizar contrataciones para ciertos tipos de bienes, como por ejemplo aquellos que son de características técnicas uniformes y de común utilización, yo les decía, como lo que es papelería, lo que tiene que ver con elementos de aseo, lo que tiene que ver con muebles, computadores, o sea, cosas de oficina, por así llamarlo. ¿Listo? Entonces, les decía, el objeto de estos procedimientos es contratar estos bienes y en este caso, como están identificados técnicamente, entonces en esos bienes, pues lo único que se evalúa es el precio. La recomendación para ustedes como empresarios es que conozcan el producto que van a ofertar, porque si ustedes demuestran que esas características técnicas no son uniformes, es decir, que puede haber distintas gamas de circunstancias y que la entidad lo está haciendo demasiado genérico y que hay necesidad de asentarlo para que haya una igualdad en la participación, ¿ya? Porque yo puedo tener una silla gama baja, una silla gama alta, ¿ya? Y pues si uno participa con gama alta y otro con gama baja, no va a haber condiciones objetivas en precio, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso, conocer ustedes bien lo que van a ofrecer y de esa medida poderle invitar a la entidad a que ajuste esas características técnicas uniformes, de ser necesario. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con eso y en este punto yo les decía y les colocaba un ejemplo al inicio de nuestras clases que les decía los precios artificiosamente bajos, que una empresa de garaje llegue y se gane un proceso asumiendo únicamente situaciones de precio y luego terminaba subcontratando al que quedó de segundo o de tercero, al que no le adjudicaron porque el precio era mayor. Entonces uno no entiende la dinámica de qué es lo que pasa en esos procesos de selección, ¿ya? Si se supone que ambos servicios son iguales y que solo el precio es el factor a evaluar. Entonces, clarísimo ese punto. Ahora vamos a ver tres ejemplos sobre esas selecciones abreviadas. La otra era que la contratación de menor cuantía. Entonces dijimos, pusimos unos ejemplos, el municipio de Pasto, el departamento de Nariño, digamos, la menor cuantía, y nos dan esta tablita a la ley para definir cuál es la menor cuantía de acuerdo al municipio o entidad. Dijimos que también la selección abreviada se usaba para servicios de salud. Cuando la licitación se declara desierta, ¿qué es esto? Que ese proceso gigante de licitación pública no hubo ninguno que cumpliera o sencillamente no se presentó ninguno. Entonces, en ese caso, también todo lo que tiene que ver con lo de estupefacientes, que antes les decía era esta Dirección Nacional de Estupefacientes, ahora se llama Frisco. El tema de productos agropecuarios de bolsa de productos, bueno, es un tema de enajenación de productos agropecuarios como en mercado de valores. Entonces, en ese caso se haría por este mismo método. Y los de las empresas industriales y comerciales del Estado, todo lo que tiene que ver con el proceso de paz y defensa y seguridad nacional. En concreto, de esas causales, dijimos que habían varios procesos, ¿listo? Unos procesos de subasta inversa para bienes de características técnicas uniformes. Dijimos que habían unos procesos para menor cuantía y otros procesos para enajenación de bienes del Estado.
¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo, me decían que miremos más ejemplos de lo que es inicialmente una subasta inversa. Entonces, permítanme un segundo, ingresamos aquí a SECOP. Perdón, yo estaba hable y hable y no estaba encendido el micrófono. Bueno, les había publicado aquí en el chat 3 procesos de selección. Uno tiene que ver con una selección abreviada con subasta inversa, otro una selección abreviada de menor cuantía y otro de enajenación de venta de bienes. ¿Listo? Inicialmente vamos a ver este proceso que es una subasta inversa. ¿Ya? Es un proceso en el cual la gobernación de Nariño va a contratar el tema de esterilización de perros y gatos, ¿ya? Dentro de una política pública de protección y bienestar animal en el departamento de Nariño. Entonces, nos dice aquí, es importante conocer dónde va a ser ejecutado este contrato. Nos dice que va a ser ejecutado en Tumaco. Profe, una pregunta. O sea, estos 3 tipos son procesos que se dan en la selección abreviada. Sí, en la selección abreviada. Ajá. 3 tipos diferentes, que fue los mapitas conceptuales que vimos la clase pasada. Ya vale, profe, gracias. Entonces, esta es una subasta inversa. ¿Y cómo la identificamos? Inicialmente, pues aquí nos dice el tipo de proceso, ¿ya? Tipo de proceso subasta, digamos en SECOP 1 o en SECOP 2, nos va a aparecer de la misma manera. El objeto, pero en síntesis lo que nos interesa acá, digamos, es el procedimiento de lo que se dio, ¿ya? Este es un contrato que se inició, el proceso de selección se inició el 14 de noviembre del año pasado, ¿ya? No, perdón, ese es el inicio de la subasta. Vamos acá para no decir lo que no es. Que inició el 18 de octubre del 2019 y culminó con una adjudicación, ¿ya? Aquí, el 2 de enero del 2020. Entonces, bueno, en este caso el proceso se ha suspendido y se ha tenido varios inconvenientes, pero lo importante, digamos, de este punto es la identificación de lo que se requiere. Entonces yo les había dicho, el documento base es el pliego de condición. Aquí hay un pliego de condición previo de proyecto, que en nuestro mapa conceptual dijimos es cuando la entidad programa y anuncia que va a adelantar el proceso de selección. Aquí se hicieron unas observaciones y ya queda el pliego de condiciones definitivo.
vamos a mirar ese pliego de condiciones para efectos de analizar la descripción de los productos, ¿listo? De los servicios que se van a contratar en este caso. Estos documentos, como ya miramos, son bastante amplios, pero nos vamos a ir directamente al escenario de la descripción del servicio a contratar. ¿Listo? Aquí nos habla pues sobre todos los documentos que ya miramos antes, digamos lo que se requiere, qué es lo que se va a exigir, las condiciones técnicas, ¿ya? Pero aquí, digamos, nos hacen una descripción de unas condiciones técnicas mínimas que deben adelantarse. Entonces, esto es lo importante de esa selección abreviada. Aparte de saber que eso se va a resolver mediante un proceso de subasta, es decir, donde solo cuesta el precio, miren lo complejo que se vuelve contratar un servicio, digamos, estandarizado. Entonces, en este caso, la entidad ha hecho un señalamiento de los precios unitarios, digamos, es un servicio, ¿ya? Esterilizar perros y gatos en el municipio de Tumaco. Pero acá debe saberse programar. ¿Y esto para qué entro yo en detalles de este punto? Porque así es como usted va a presentar su oferta. Detallada, ¿ya? Aquí lo han hecho de manera genérica, sin tener en cuenta ningún tipo de marca, por ejemplo, en los productos, en los insumos hospitalarios, ¿ya? Pero nos pone, digamos, la cantidad, la unidad y el precio unitario máximo que se va, ¿ya?, a pagar por esos valores. Entonces, la entidad tuvo que haber realizado un correcto estudio de mercado sobre el costo de esto, y entonces es diferente, ¿ya? Si yo compro en grandes cantidades o compro pocas unidades, entonces habrá que analizar si la entidad está haciendo bien ese estudio de mercado. Y los servicios, ¿ya? Miren. Y aquí entiendo yo, digamos, cobrarán por unidad. Ya, entonces dice médico veterinario 1, tanto, pagan, digamos. Esta unidad nos deja confusión, supondré que es hora. ¿Ya? Pero adicionalmente, ya entiendo acá. Sí, aquí hay unos valores básicos, supongo de hora, de unos médicos veterinarios y unos auxiliares, pero adicionalmente pide que estos estén amparados por una póliza de responsabilidad civil profesional. Es decir, en caso de que se cause algún perjuicio a los pacientes. Y acá ya nos habla ya del costo de, entre comillas, de las citas o de las intervenciones. Entonces, unas visitas, todo el manejo, digamos, de lo que es ese escenario, ese servicio, ya una descripción completa, digamos, de lo que tienen que hacer, ya entendiendo en cuenta que es un servicio médico veterinario. Ese servicio médico tiene 3 fases, digamos, pre, concomitante y post, ¿ya? Y digamos un total, ¿ya? Nos dice aquí, de tanto para un animal de la calle y tanto para un animal que no es de la calle. ¿Listo? Entonces, de gatos y de perros. Entonces, ¿a qué voy con esto? No importa aquí si es de gatos o de perros. Lo importante es, digamos,
que se describa de manera adecuada los bienes y servicios de características técnicas uniformes a contratar, porque de esa manera yo voy a poder presentar una oferta en condiciones de igualdad con mis demás oferentes. Si yo veo que se está cerrando demasiado la oferta, digamos, a un determinado producto que, por ejemplo, tenga comercialización exclusiva o tenga alguna circunstancia de descuentos adicionales por ser un distribuidor autorizado, pues me va a poner en condiciones de desigualdad. Y yo les hago un ejemplo. Si usted va a comprar productos Kyocera, aquí en Pasto, directamente, que son impresoras y fotocopiadoras, entonces aquí se las puede ofertar cualquier microempresa o cualquier empresa, pero hay una empresa en particular que tiene la distribución autorizada. Y en procesos de selección uno encuentra circunstancias o diferencias abismales. Por ejemplo, en alguna oportunidad íbamos a adquirir unas impresoras y el distribuidor autorizado nos las vendía en 400,000 pesos y los demás en como en 700 o 900,000 pesos. Entonces, ahí podemos encontrar circunstancias que tenemos que igualarlas, ¿ya? Que nosotros tenemos el deber de informarlas a la entidad para que se ajusten, porque de lo contrario, sobre el precio, pues nos va a ganar cualquiera que tenga esos beneficios. Entonces hay que conocer la competencia, eso es importante. ¿Listo? Entonces aquí pues ya nos da unas descripciones ya mucho más específicas de lo que se exige, ¿ya? Protocolos, ¿ya? Y supondré yo aquí que tiene que haber algún tema de experiencia también de los, digamos, médicos veterinarios que iban a facilitar. Miren, acá está con trampas para captura. O sea, esto es todo un proceso, no es cualquier situación, ¿ya? Entonces lo importante es eso. En este procedimiento, pues es eso, ¿vale? Aquí ya nos dicen, mire, una experiencia mínima, o sea, la entidad describe de manera específica el servicio para catalogarlo como un servicio de características técnicas uniformes, ¿ya? En consecuencia, el único factor a evaluar es el precio. Pues el tiempo no nos da para evaluar cada una de las propuestas, revisarlas, pero vamos a ver, por ejemplo, lo que fue la acta de adjudicación. Entonces, después de todos los ajustes que tuvieron que hacer a ese proceso para que quede claro, hay una audiencia de adjudicación. Y en esa audiencia de adjudicación, aquí miramos el acta, ¿ya? Pues se hace una verificación de las personas que participan. Entonces aquí está un delegado, ¿ya? Aquí tenemos, miren, una fundación, una sociedad comercial y una persona natural, ¿ya? En este caso se rechaza una propuesta y aquí nos dice que hay una persona que no cumple las características de experiencia. Entonces, esta es una subasta, entre comillas, infructuosa, porque solo se adjudica, ¿ya?, a una persona que fue la que cumplió. Entonces, en este caso, digamos, no hubo como tal subasta, como en el caso que vimos la vez pasada, en el cual sí se mira que existieron varias personas y que lo único que se ofertó fue el precio. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos con esto? De que yo tengo que estar encima de si mi competencia cumple la capacidad financiera, cumple la capacidad jurídica, la capacidad organizacional y la experiencia. Y si yo logro identificar que definitivamente no cumplen, pues le rechazo la propuesta. Ya pido que le rechacen. Acá cumplía todo esta empresa, Dobocol SAS, pero no cumplía la categoría de experiencia. Entonces uno no entiende de pronto, miren aquí, que una persona natural cumpla todas las características que se están exigiendo, todo el equipo, frente a una empresa debidamente constituida. Esto se hace, digamos, en una audiencia pública. Usted tiene que ir a la audiencia acompañado de la componente técnico, acompañado de la parte jurídica y pelear allí en ese momento, pues, para efectos de que se respete su propuesta, ¿vale? Frente a eso no creo que tengamos
mayor dificultad. En consecuencia, volviendo acá a nuestra presentación, pues en definitiva, lo que diferencia la subasta inversa por características técnicas uniformes que tenemos acá, en ese proceso aparentemente corto, ya dimos cuenta que no puede ser tan corto cuando hay peleas entre los oferentes, ¿ya? Porque eso debió haberse agotado en máximo un mes y medio, pero terminó adjudicándose en enero de este año. Entonces, lo que hay de diferente en este proceso, digamos, el proceso es el mismo, se publican los documentos, yo hago observaciones, se publica ya los pliegos definitivos, entrego mi oferta, se verifica si estoy habilitado o no, y si estoy habilitado paso a una audiencia de subasta y adjudicación. Concretamente, lo importante aquí es el precio. Entonces, la recomendación, vuelvo y insisto, y soy reiterativo en esto, primero, en estos escenarios de observaciones, en este primero, verificar que lo que se está pidiendo sea de características técnicas uniformes y que las mismas estén bien descritas. Y en el informe de habilitación, pues conocer a mi competencia. Si yo conozco mi competencia y de alguna manera puedo evidenciar de que no está cumpliendo los requisitos, pues puedo ponerlo en jaque y ganar el proceso de selección. Eso, digamos, es una recomendación que se hace. En el caso del café, por ejemplo, que lo tomamos para licitación, yo les decía, ahí se demostró que varias de las personas que presentaban como parte del equipo técnico ni siquiera habían dado su autorización para que los pongan en esa licitación. Entonces, hay un deber de investigación y lo pone al empresario, al oferente, a tener todo un equipo prácticamente para estar pendiente de que no haya un tema de competencia desleal, es decir, que el otro no esté participando en condiciones de igualdad, sino inventándose cosas o aprovechándose. La idea es que la igualdad sea pues algo que se materialice dentro de este proceso de selección. ¿Por qué? Porque el único requisito a evaluar es el precio. ¿Queda claro entonces en este punto? Profe, una pregunta. En el caso de, o sea, bueno, se conoce que la selección abreviada es el proceso corto, pero si supera un determinado tiempo, ¿tiene fecha de vencimiento o eso lo establece de acuerdo al proceso? No, como yo les manifestaba, ¿no? Los términos se supone que están en la norma, ¿ya? Pero concretamente nos dice, por ejemplo, en el tema de observaciones, que son 5 días, en el tema de las adendas, que yo les decía es la modificación del cronograma o la modificación de los pliegos, se tiene hasta 5 días antes del vencimiento de la entrega de las ofertas para hacer cambios, en el caso que sean de fondo. Por ejemplo, necesito agregar otros bienes adicionales a ese proceso. ¿Ya? Antes eran 5 y ahora son 6. Entonces, tengo que hacerlo 5 días antes del vencimiento de entrega de las ofertas. Y si solo es el cronograma, tengo que hacerlo hasta un día antes de la fecha que voy a cambiar. Porque de lo contrario, pues no puedo asegurar de que todos los que están interesados consulten internet el día que yo publico el tema. Es importante que ustedes sepan que para publicar los documentos debe hacerse ya dentro de los 3 días siguientes. Entonces, en el caso de modificaciones, pues tiene que hacerse de manera inmediata. Pero en todo caso, yo no puedo publicar adendas modificatorias de los pliegos, como les digo, si es de fondo, con unos 5 días hábiles de anticipación, y si es del cronograma, al menos con un día antes de anticipación frente a ese tema. Son procesos que definen ciertas circunstancias cuántos días debe durar, pero en el caso que estamos analizando, y me devuelvo aquí a nuestro... La entidad, digamos, está sujeta lastimosamente a lo que acontezca en el proceso.
Entonces, si un proceso de selección abreviada no tiene observaciones, podría sacarse en un mes, pensaría yo, como mucho, a diferencia de una licitación que más o menos está estimada para un tema de 2 meses, como mínimo. Pero nos damos cuenta que dado la litigiosidad, digamos, o la rigurosidad de los empresarios en ir acompañados de buenos equipos para tratar de poner de presente a veces que se están violando algunos derechos, entonces pues pueden durar mucho más. Entonces en este caso, volvamos aquí, miren, este era un proceso que debía haberse adjudicado por tarde en diciembre, porque si uno mira los estudios previos, digamos, en los estudios previos nos dice el tiempo que está presupuestado para ejecutarse. Entonces yo les voy a mostrar aquí los estudios previos. Los estudios previos es la planeación, ¿no? Lo que hace la entidad para justificar esa contratación y poder, digamos, garantizar que eso ocurra. Entonces, aquí pues está todo la justificación. Pero por acá encontramos que nos dice que la idea es que esto se ejecute en ese mismo año, si es posible. Es decir, que se ejecutara en diciembre, supongo yo. Y sobre todo desde un punto de vista del funcionamiento de la administración pública, pues esto lo contrató la administración departamental pasada. Supongo que lo inició en octubre para que se ejecutara hasta máximo el finalizar 2019. Pero no lo hizo. Ya se terminó haciendo posteriormente. Mire, aquí está, plazo y lugar de ejecución. El plazo de ejecución de este contrato será hasta el 20 de diciembre del 2019. ¿Ya? Entonces, supondría que eso debió haberse surtido en octubre, adjudicado y legalizado en noviembre y ejecutado hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, si vamos a SECOP, vamos a encontrar que esto va a tocar compartir la pantalla para pasar más rápido acá. Listo, pantalla 2. Si nosotros pasamos acá a SECOP, miramos que lo que debió haberse adjudicado en noviembre terminó siendo adjudicado ya prácticamente en enero. Y que el contrato apenas se cargó el 17 de marzo, o sea que apenas se está ejecutando. ¿Ya? ¿Y ustedes creen que se ejecutó? No. Lógicamente nadie va a salir, y menos en Tumaco en este momento, ¿ya? A ejecutar un tipo de esas situaciones. ¿Qué puede suceder ahí para el contratista, por ejemplo? Que los precios hayan cambiado. Para los que participaron en este evento que hizo Cámara de Comercio, se decía, bueno, ¿qué hay que saber hacer en estos casos? Entonces recordemos de que es un deber derivado de ese principio de responsabilidad restablecer la ecuación económica de esos contratos. ¿Y qué significa esto? Que esas ofertas, los costos serán los mismos cuando presentaron la oferta el año pasado que hoy. ¿Ya? Entonces, hoy tendrán que salir los veterinarios con trajes de bioseguridad si quieren cumplir eso. Tendrán que tener habilitados algunos, tener permiso para poder salir. O sea, esto se trastocó totalmente. Entonces, lo importante es, por ejemplo, en este caso, que el contratista se asesore bien, haga una actualización de precios y le pida a la entidad el restablecimiento económico. Decirle, mire, mi propuesta costaba 200 millones en noviembre o en octubre, hoy cuesta ya 300 millones de pesos porque las cosas me cambiaron. Entonces yo no estoy obligado a cumplir ese contrato. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta.
Bueno. Les pregunto entonces, ¿hay dudas sobre selección abreviada con subasta inversa? Yo creo que el tema no es mayor debate, pero no sé si tengan alguna duda concreta. Profe, aquí los aspectos más relevantes, o sea, sí que uno, digamos, a la hora de analizar un caso, partiendo pues obviamente de la descripción, pues para ver cuál es, en qué consiste la oferta que se está haciendo y qué más así que pues tengamos en cuenta. No, es el precio de base. Entonces, en este caso, digamos, bueno, porque nos tocó alterar un poco los temarios, eh, lo primero hay que saber es el presupuesto oficial. Yo les decía, ese certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Por qué? Porque ese es el tope. Ese es el tope de lo que se puede presentar una oferta. ¿Ya? Entonces, en el tema de precio, únicamente saber que yo puedo ir hasta ese tope. En este caso, en ese proceso de selección, entonces permítanme, yo tengo aquí los pliegos definitivos. Sí está cambiando, ¿no? La pantalla acá. Sí. Listo. Ese servicio no puede superar el valor de 200 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que analizamos nosotros es que mi oferta no puede superar eso y la subasta va a ser sobre eso hacia abajo. ¿Ya? El que menos baje el precio es el que se va a ganar. Ahora, con el tema de estos acuerdos restrictivos de la competencia que ustedes analizaron y que, por cierto, unos trabajos excelentes que les voy a abordar a los dos grupos que tienen las mejores notas, me permitan colgarlos ahí en plataforma porque me parecen dignos de que todos los conozcan. Miren, aquí se dice que participaron 3 personas, pero finalmente quedó uno solo habilitado. Ahí lo importante de distinguir entonces lo que hemos hablado antes en esa selección objetiva, que hay requisitos habilitantes y hay requisitos a evaluar. Los requisitos habilitantes pues son necesariamente temas técnicos, ya jurídicos, financieros, es decir, de una capacidad organizacional, de una capacidad financiera, que ¿dónde encontramos esas capacidades? ¿Dónde están reflejadas? ¿En qué documento? No se olviden, los requisitos habilitantes están en el registro único de proponentes, ¿ya? Ahí en ese RUP están esos requisitos habilitantes, es decir, los que me permiten participar. Y el otro tema únicamente es el precio, ¿ya? Entonces, en este caso, yo cumplo los requisitos habilitantes, que son los de índole del RUP y los técnicos. En este caso, ¿cuáles eran los técnicos? Que el personal esté capacitado, que tengan tanto de experiencia y que los precios se ajusten a los precios máximos que va a establecer la entidad, ¿ya? Y luego ya llegamos con igualdad de condiciones a una audiencia y el que más se baje, el que más haga lanzas a la baja, porque eso es una subasta tal cual, como una subasta que vemos en las películas. Alzamos la mano y decimos, bueno, listo, yo oferto este precio. Y el que menos se baje, pues es el que se gana la observación. Entonces, la recomendación para el que va a participar definitivamente es conocer el servicio que voy a ofrecer o el bien y presupuestar bien, ¿no? Porque luego donde yo presupueste mal, me pase de estos 200 millones, pues mi oferta o va a ser rechazada o luego yo me voy a ver en problemas para poder cumplir ese contrato. ¿Vale? ¿Sí está claro, Natalie? Profe, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos ese otro proceso de selección, que es el de menor cuantía. Entonces, en este no nos vamos a complicar y vamos a decir entonces que esa menor cuantía, en consecuencia,
ya tiene que ver exclusivamente con un tema de presupuesto. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros para saber cuál es la menor cuantía o si qué se va a ir por subasta inversa en determinada situación? No sé si alguien esté conectado aquí desde algún municipio para buscar el municipio de esa persona y decir, listo, ¿cuánto es el presupuesto de ese municipio? O un ejemplo para nosotros tener claro acá. Entonces, por Puede ser ejemplo, de a nivel nacional. sí, no hay problema. Dígame una ciudad y la buscamos. Alito Huila. ¿Pitalito? Bueno, Huila. profe, y allí se puede mirar digamos, el presupuesto de ya no sea ciudad, sino cualquier municipio de cualquier departamento, sea Sí, sí, pueblo, si no. sí. O sea, eso lo consultamos en internet. Ahí lo están mirando, ¿no? Aquí vamos a ver si en esta noticia nos dice cuánto será el... Miren, entonces aquí nos dice, esta es una noticia, pues, ¿no? La idea es buscar el acuerdo en la página del consejo. A ver, miremos si... Consejo de Pitalito. Debería haber de pronto una página donde esté todos los presupuestos, ¿no? A veces en las páginas, en la página del ESAP suele estar, pero, por ejemplo, veremos si en esta nos tiene aquí los acuerdos. A ver. Listo. Entonces aquí hay una serie de acuerdos. Nos toca hacer la investigación, por ejemplo. Pero nos vamos a ir a... Ah, no, pues esto ya es 2019. No, me fui demasiado lejos. Miremos si tiene aquí una herramienta para buscar. Bueno, aquí hay un acuerdo que de pronto nos dé luces. Aquí, bueno, está una adición. Bueno, y nos dice que el presupuesto de Pitalito, no, pues está aquí es una adición, no nos dice la totalidad. A ver, busquemos aquí otro, permítame. Bueno, el del 2020 parece que no está, pero vamos a ver el de 2019 para hacer un ejemplo, porque no lo veo publicado ahí.
Que debería estar publicado, ¿no? Porque esta es la página oficial de la alcaldía. Listo, aquí sí está. Bueno, esta es del 2019, pero como para que hagamos el ejercicio. Presupuesto de ingresos y rentas. Entonces, el presupuesto de Pitalito es de 8.191.571.805,92 millones de pesos. ¿Ah? Ese es el presupuesto. Miren aquí. Ah, perdónenme. No, aquí estoy mal. Es este. Es de 173.451.936.154,26. O sea, 173. Esa suma, ya, la vamos a dividir entre el salario mínimo. Entonces, están 877,803. ¿Ya? Aquí hay una tabla de salarios mínimos que uno puede consultar ahí oficialmente. Entonces, esta suma la divido entre 877,803 y me da que ese presupuesto, digamos, para efectos de determinar cuál es la mínima cuantía, la menor cuantía, perdón, es que el presupuesto es igual a 197. Entonces, volvamos a nuestra presentación. 197,000. Entonces, ¿en cuál calificaría? ¿Ya? En este punto. ¿Listo? 100 mayor o igual a 120 salarios, 120,000 salarios mínimos y menos de 400,000 salarios mínimos. Entonces, la menor cuantía para el 2019, ¿no? Porque no pudimos acceder serían 450 salarios mínimos. En consecuencia, sería de la menor cuantía, es decir, las cosas que se van a contratar por selección abreviada serían de 395 millones. ¿Listo? Cuénteme. Profe, durante todo el año ese será el tope, digámoslo así, del que se puede contratar. Por selección abreviada. Ajá. Ajá. Lo que supere ese valor ya tendría que irse por licitación pública. ¿Listo? Entonces es importante conocer eso. Lo primero que uno tiene que hacer, por ejemplo, como empresario, y yo les decía en ese evento, pues quien tiene que echarle la mano a las pequeñas y medianas empresas es el Estado. ¿Y cómo? Permitiendo que se cierren esos procesos de selección a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, recordemos que hasta $120,000 se puede pedir que se cierren las propuestas, ¿ya?, a pequeñas y medianas empresas de la región. Entonces, lo importante ahí, como dice, la unión hace la fuerza, que entre varios microempresarios del mismo sector analicen si hay procesos de selección y traten de cerrar, solicitan a la entidad cerrar. Aunque ahorita, como lo vamos a ver más adelante, se está utilizando la modalidad de contratación directa por el tema de la emergencia, ¿ya? Pero ya se dan cuenta las circunstancias que pasan. Pues ayer leía un artículo sobre la echada para atrás de los contratos de los mercados aquí en el departamento de Nariño, que finalmente rebajaron esas sumas cuantiosas que tenían y estaban pagando por transporte. Pasaron de valer 400 millones a valer 30 millones de pesos el transporte. Entonces, a veces este tema de las contrataciones directas pues se presta para muchas cosas. ¿Listo? Entonces, este escenario de la selección abreviada, por ejemplo, Profe, cuénteme. qué pena, yo no entendí el ejemplo que dio Natalie, o sea, ¿los 195 daba millones? Lo que pasa es que usted busca el presupuesto, busca el presupuesto de la entidad. ¿Listo? Entonces me voy a devolver aquí a la página, permítame. Y el presupuesto de la entidad me dice que son 173,000 millones de pesos. Yo esos 173,000 millones de pesos lo divido en salarios mínimos. Entonces aquí lo dividimos por, ya, 877,803, como para tomar ejemplo. Y eso me da que
presupuesto de Pitalito Huila para el 2019, vamos a suponer que es para 2020, ya es igual ya a 197.597 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces yo me devuelvo acá a mi tabla. En esta tabla yo verifico en qué escala está el presupuesto. Entonces nos dijimos que ¿cuánto era? 197.000. En consecuencia, pues en la escala me queda entre los 120.000 y los 400.000 salarios mínimos. En consecuencia, la menor cuantía para esa entidad, específicamente para Pitalito Huila, es para este año, porque el presupuesto no pudo haber subido, tiene que estar para este año en este rango, es de 395 millones de pesos. En otras palabras, la selección de abreviada para Pitalito Huila se hace, digamos, hasta por 395 millones de pesos. Lo que exceda esos 395 millones de pesos se va por licitación pública. Entre más pequeño el municipio, entonces más pequeña es la cuantía de la selección abreviada. ¿Ya? Así, entre menor es el presupuesto de la entidad, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. ¿Listo? Entonces, pero es importante saberlo porque las condiciones de participación de la selección abreviada pues son diferentes, digamos, de acuerdo al presupuesto. Y los requisitos también que exige. Entre más grande la ciudad, más competencia, entonces va a ser más rigurosa el proceso de selección. ¿Y el presupuesto sería, o sea, para qué? Para la No, es puesta. el presupuesto de la entidad. Es que sobre el presupuesto de la entidad, sobre la planificación, lo que pasa es que nosotros pues, nos saltamos el principio de planeación, pero vamos a decir, o sea, el presupuesto de la entidad es el que define el presupuesto de la compra, y el presupuesto de la compra es el que define la oferta que usted va a hacer como empresario. ¿Ya? Entonces, eso es para que ustedes sepan, digamos, en qué casos va por licitación y en qué casos va por selección abreviada. Eso es lo que estamos analizando. A ver, profe, otra vez. ¿Cómo? Definir el presupuesto nos permite saber, digamos, cuándo estamos ante licitación y ante selección abreviada. ¿Ya? Eso es lo que les quiero decir. ¿Listo? Sino que, bueno, nos enredamos con el tema del presupuesto, pero en síntesis, es para que lo que revisamos ahorita es para mirar cuándo es que aplica la selección abreviada. Porque la entidad no puede, y aquí sí va lo del debido proceso, y lo que me preguntaba alguien hoy, me dice, bueno, ¿y eso no tiene un tiempo o tiene que respetarse de determinados espacios? Pues sí, que una entidad no puede utilizar la licitación porque quiera, ¿no? Sino cuando deba. Entonces, aquí en los ejemplos que hemos puesto del departamento de Nariño y el municipio de Pasto, pues todo lo que exceda 877 millones para la gobernación y 746 millones para la alcaldía, va por licitación. De ahí para abajo va por selección abreviada. ¿Listo? Ahora, hay otro punto, que es la mínima cuantía. ¿Y qué es la mínima cuantía? Un procedimiento más cortico que se hace sobre el 10% de estos valores. ¿Ya? Pero ese lo vamos a ver más adelante. ¿Queda claro entonces, digamos, ese punto? O sea, si sobrepasan los 395, digamos al momento de la contratación, ¿sí? Se Sí, podría al decir momento de la que contratación, sí. debería escoger la licitación. Licitación pública, exactamente. ok. Esa es la conclusión. Bueno. Gracias, profe. Bueno. Entonces, devolvámonos acá rápidamente para que acabemos con el tema de selección abreviada. Este es un proceso ya de contratación de seguros que se publicó apenas el 28 de abril de la Gobernación de Nariño por 461 millones de pesos. Y es un proceso que se hace por el procedimiento de la menor cuantía. Entonces, lo que vamos a verificar aquí, ¿ya? Es, primero, cuál es el proceso a seguir. Entonces, ya les he dicho aquí, lo vamos acá. Para el departamento de Nariño, pues hasta 877 millones nos da, ¿ya? Que es por selección abreviada. Pero
tampoco es tan pequeñito para decir que se va por la mínima cuantía. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el 10% de 877 millones? Pues sencillamente 87 millones de pesos. En ese caso, lo que sea inferior a 87 millones se va por la mínima cuantía, de 87 en adelante y hasta 877 se va por selección abreviada. ¿Listo? Entonces, en este caso, Profe, o sea, qué pena, ¿no? O sea, tranquilo. yo revisando, por ejemplo, usted nos pone un caso y encontramos que por procedimiento de menor cuantía supera ese monto, o sea, eso no se puede dar porque pues obviamente tiene que haber una revisión adecuada del proceso que se llevó, o sí Sí. se puede dar. Se puede dar en un solo caso, cuando se haya decretado desierta la licitación pública. ¿Ya? Por Queda ese mismo como motivo. causal, solo por ese motivo. Es decir, que Ya. hayan abierto una licitación pública y esa licitación pública no haya participado nadie. ¿Listo? Ya, profe. Entonces, ¿qué hacen el tema? Hacen que la licitación pues, se caiga y pasa a la selección abreviada. En últimas, lo que se reducen son los términos, ¿ya? Porque las condiciones económicas son las mismas, simplemente que se le da a la entidad la facultad de que utilice un procedimiento más corto para que pueda avanzar, ¿vale? Porque de lo contrario serían, ¿se imaginan dos licitaciones declaradas desiertas? En consecuencia, se quedarían todo el año tratando de contratar. No lo podrían hacer. Entonces, Profe, cuénteme. ¿y pasa algo si de pronto no se escoge, digamos, el método más adecuado para hacer el contrato? Total. Esa se llama la violación al principio de selección objetiva. Y por eso yo les insisto en comprender la naturaleza de los principios y lo que significan en contratación estatal. Entonces, cuando, por ejemplo, yo utilizo la contratación directa en vez de la licitación, ¿ya? Violo el principio de selección objetiva porque estoy contratando a dedo. ¿Y cuál es el típico caso en el escenario que yo le estoy planteando? Cuando yo contrato, por ejemplo, con la Universidad de Nariño, un contrato directo, que es el convenio interadministrativo, por ejemplo, Gobernación contrata a la Universidad de Nariño un convenio interadministrativo. Uno diría, sí, pues son dos entidades públicas, lo pueden hacer, ¿ya? Hacer un convenio entre ellas dos para lograr el objetivo de adelantar un programa o un proyecto. Pero lo que hace la Universidad de Nariño es ejecutar una obra pública por valor de 1.000 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es que está pasando aquí? ¿Ya? En el ejemplo ficticio que estoy colocando. ¿Ya? Se está violando el principio de selección objetiva porque ese proceso no debieron dárselo a dedo a una entidad pública que tiene por objeto prestar el servicio de educación, ¿ya? Sino ponerlo a disposición de todas las empresas de construcción para que ellos se presenten en ese proceso de selección. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Entonces, si una entidad por afán coge la selección abreviada debiendo ser licitación, también comete ese error y ese proceso se puede caer. En este caso, entonces, que estamos viendo aquí en pantalla, digamos, no vamos a entrar en detalles de lo que es la condición técnica. Aquí, ¿qué es lo que se quiere contratar? Es todo el sistema de aseguramiento de los bienes y personas de una entidad pública. Yo solo les diré en este tema, no sé si aquí hay personas que trabajan en el gremio de los seguros, pero digamos, desde el punto de vista del ejemplo, hay dos formas de contratar seguros, a través de la figura del intermediario o directamente. Y en el caso de los intermediarios están los corredores de seguros y las agencias de seguros. Recomendable, aquí en Nariño no hay corredores de seguros. Ya, los corredores de seguros que hay siempre vienen de afuera. Y es importantísimo el tema del corredor de seguros porque es una entidad vigilada por la superintendencia y que tiene una preponderancia cuando yo voy a seleccionar este tipo de situaciones, ¿ya? Porque las agencias trabajan para las aseguradoras. En consecuencia, a ellos les interesa es ganarse una comisión lo más grande posible.
El corredor, al contrario, es un asesor. Entonces, un buen nicho de negocio es montarse una correduría de seguros. ¿Por qué? Porque uno puede llegar, uno tiene una causal objetiva para ganarse un proceso de estos, ¿ya? Porque uno no tiene amarre con ninguna aseguradora, es un asesor. Y segundo, es vigilado por la superintendencia y eso le da seguridad frente a la entidad. Entonces, en esos dos escenarios, pues, aquí, por ejemplo, si nos empezáramos a detallar concretamente ese proceso de selección, vamos a revisar este pliego de condiciones. Yo consideraría que este es directo, no es con intermediario. Profe, Dígame. otra duda. ¿Y si en caso de que no se escoja el método correcto, o sea, qué pasaría después? ¿Como tendría alguna multa o ya no podría participar, digamos, simplemente? No, para el oferente ninguna. La consecuencia es de responsabilidad para la entidad, ¿ya? Y eventualmente puede alguien demandar y que el proceso se caiga. Pero finalmente al contratista, como actúa de buena fe, entre comillas, pues él podrá luego exigirle a la entidad que le pague su utilidad. Allí en este caso lo importante es, insisto, o sea, yo inicié con ese principio de responsabilidad porque el empresario es colaborador en el cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, en las observaciones yo tengo que decirle, mire, usted está haciendo mal porque por su presupuesto eso se va por licitación pública, ¿ya? Y para evitar que este proceso se caiga, pues yo le advierto que está haciendo mal. La entidad puede ser caprichosa y pues yo podré quedarme callado. Pero entonces yo así salvo mi responsabilidad, actué de buena fe, le advertí a la entidad y la entidad siguió en el proceso. Pero, por ejemplo, se llega a caer el proceso por eso y usted ya está ejecutando el contrato, ¿ya? Le declaran la nulidad de su contrato, usted tiene derecho a reclamar su utilidad porque usted participó de buena fe, dejó las constancias pertinentes. Y eso es importante, ese tema de saber pedir, saber negociar, de saber la oportunidad en la que se pide algo o se advierte algo a la entidad es fundamental para ustedes como empresarios. ¿Por qué? Porque muchas empresas a veces hacen asesorar mal y reclaman en la liquidación al final del contrato y dicen, no, yo dejo mis observaciones y voy a demandar. Pero resulta que si usted no hizo las observaciones en el momento en que se dieron, pues pierde la posibilidad de reclamar. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, en este caso, O sea, si usted tiene en cuenta las observaciones a tiempo, ¿qué pasa? usted tiene la posibilidad luego de reclamar y que le paguen lo que usted está pidiendo de más porque no le tuvieron en cuenta las observaciones. Pero por parte de la entidad estatal. Sí, por parte de la entidad estatal. Por ejemplo, mire, vamos a poner el ejercicio que ustedes están analizando ahorita. Ustedes entran a un proceso de selección abreviada y le dicen, mire, no es un bien de características técnicas uniformes, es un servicio que debe valorarse por otras características que no sean solamente el precio. En consecuencia, en atención al presupuesto de su entidad, este contrato supera el valor de la menor cuantía y debe hacerse por licitación pública. Entonces, señor entidad, en la etapa de observaciones, ajuste el procedimiento a la licitación pública para no tener problemas jurídicos posteriormente. La entidad le dice, usted está equivocado, el presupuesto de la entidad es este. ¿Ya? Suponiendo que se está tomando un presupuesto inicialmente aprobado que tuvo unas modificaciones y que en consecuencia varió la cuantía de la selección abreviada. Porque puede suceder, ya se dieron cuenta ahí en esa página del Consejo de Pitalito que eso se está modificando, el presupuesto no es estático, en las entidades públicas va variando en el transcurso del tiempo. Y el proceso sigue, pero usted advirtió. Entonces, va usted y se gana el proceso. Le adjudican el contrato empieza a ejecutarse. Pero por allí alguien que quedó descontento con que usted haya ganado va y lo demanda. Presenta una tutela. Por ejemplo, y dice, miren, me han violado flagrantemente el debido proceso porque yo debía haber tenido más tiempo para presentar mi oferta
Como quiera que este proceso debió hacerse por licitación pública, que tiene unos espacios de tiempo más largos, pero se hizo por selección abreviada. Y llega un juez y dice, sí, en efecto se violó el debido proceso de manera grave, se violó el principio de selección objetiva y en consecuencia se cae ese proceso. Punto. Caído el pliego de condiciones, automáticamente por ese efecto dominó, se cae el contrato. Y le dicen, qué pena, tenemos que suspender el contrato suyo y terminarlo porque hay objeto ilícito, se inició mal. Y usted dice, bueno, yo ya empecé a ejecutarlo. Yo tenía una expectativa legítima de utilidad. ¿Cuánto era mi utilidad? Póngale el 10%, el 20%. Y de esa utilidad yo no he recibido sino el 1%. Y el proceso se cae, ¿ya?, por una omisión de la entidad que yo advertí en el proceso de selección. Entonces, con eso usted ya probó su buena fe. Y al momento que le van a liquidar el contrato, usted deja reserva de que usted no acepta esa liquidación porque a usted le deben garantizar la ganada de la utilidad, porque el contrato se cayó no por su culpa, sino por la omisión de la entidad. En consecuencia, usted ya tiene los requisitos agotados para entablar una demanda y que un juez le diga sí, tiene derecho a esa utilidad. Sin terminar el 100% del contrato, usted se gana la utilidad como si lo hubiera completado. ¿Me hago entender? Porque, en definitiva, ya uno como empresario tampoco puede ser cómplice de la entidad estatal en sus omisiones. Lo mismo sucede, digamos, en el caso que yo siempre les repito y les planteo de esta empresa que decía que por carnavales y diciembre no se logró completar la obra. Entonces, ellos hicieron las reclamaciones a tiempo, pero cometieron un error. Negociaron en enero otra circunstancia. Entonces, es como que si hubieran innovado el contrato y haber renunciado a lo anterior. Yo no puedo dejar todo para lo último. Entonces, en este caso, por eso es importante uno conocer bien esos pliegos de condiciones y hacer las observaciones pertinentes, porque si a usted le adjudican el contrato, luego puede reclamar. Por ejemplo, vuelvo y me tomo otro ejemplo. Usted encuentra que en ese pliego de condiciones ya va a haber sobrecostos, que el presupuesto fue mal planeado, porque si usted hace una verificación concienzuda de los bienes o servicios que va a ofertar, pues se da cuenta que el presupuesto no son 200 millones, sino 250, y le hace la advertencia a la entidad. ¿Listo? Le hace la advertencia. Y a pesar de eso, la entidad no hace nada. Y usted presenta, ¿ya?, la propuesta diciendo que usted cumple los requisitos técnicos, pero que va hasta donde va el presupuesto. ¿Listo? Entonces, se gana el contrato, empieza a ejecutarlo y cuando van al 70% ya no tiene plata para ejecutarlo más. Y usted le demuestra a la entidad técnicamente que usted hizo ese reclamo al inicio y que actualmente ya no puede ejecutarlo, porque va a ir a pérdida. Entonces la entidad tendrá que restablecerle y pagarle lo que falta. ¿Listo? Es importantísimo, por eso es importante, y yo insisto en que la habilidad, la competencia que debe tener el oferente no es solo en presentar la oferta y tratárselo de ganar como sea, sino tratar de ajustar por los mecanismos legítimos, ¿ya?, por los derechos que tiene legalmente, ajustar el pliego de condiciones en las observaciones para que luego no haya problemas. Y si los hay, entonces poder reclamar al final y que le indemnicen el perjuicio económico que le hayan causado. Ya, gracias, profe. Listo. Bueno, no sé si hay otra duda en este punto. Permítame acá. Yo quería mirar este pliego de condiciones, no sé si lo... Ah, sí, ya estaba acá. Entonces estábamos analizando este proyecto de pliego de condiciones, que dijimos, pues sí es de menor cuantía, ¿ya? En este caso, las descripciones, ya, un presupuesto de 461, ya verificamos, no se pasa del presupuesto. Quiero ver es concretamente, miren, este proceso de selección está dispuesto para que se adjudique
o termine máximo a finales de mayo. Vamos a ver si termina a finales de mayo. Miren, aquí qué importante. Aquí ya se están dando cuenta quienes, digamos, cumplen en el mercado general, todas las aseguradoras, quienes cumplen o quienes pueden participar por todo o por parte. ¿Ya? Este es me parece que es un buen proceso. ¿Ya? En este caso, si hay un estudio de mercado serio que le está diciendo, mire, quiénes pueden participar por todo y quiénes pueden participar por bloques. ¿Ya? En los gremios, miren, los tipos de seguros. ¿Ya? Lo que ellos pueden asegurar. Las compañías que han manifestado interés. Me interesa es las condiciones técnicas. Bueno, parece que están en un anexo. Requisitos habilitantes. Capacidad jurídica. Experiencia. Oferta técnica. Mira, aquí nos está diciendo que el intermediario de seguros ya está seleccionado previamente. ¿Ya? Que es otra compañía. Que es un intermediario que no es corredor, sino otro tipo de intermediario. Entonces, miren, aquí ya nos pone cuál es la oferta más favorable para analizar ese punto de la selección objetiva. ¿Qué van a calificar? Quien les dé mayor vigencia, es decir, quien les dé mayor cobertura. Quien les dé menos deducibles. ¿Qué es el deducible en un seguro? Pues un porcentaje que se descuenta sobre el valor de las indemnizaciones, el valor de las primas y valores adicionales en, digamos, servicios pro bono, digámoslo, ¿ya? Que les dan mayores servicios adicionales en la atención de los siniestros y apoyo a la industria nacional. Si usted como contratista, oferente, perdón, va y le dice que usted va a contratar netamente industria nacional, entonces tendrá 100 puntos. ¿Ya? La diferencia concreta frente a lo que es la selección abreviada de subasta inversa. En este caso, ¿ya? Aquí se van a dar unos puntajes diferentes. Yo les hago una pregunta aquí jugando de abogado del diablo. ¿Ya? ¿Ustedes qué creen? Que el aseguramiento, que es una entidad, un servicio que está reglamentado en la ley, que existen unos amparos y solamente existen esos, ¿ya? ¿Es un bien de condiciones técnicas uniformes o un servicio de condiciones técnicas uniformes o no necesariamente? Pues, profe, no necesariamente porque pues hacer aseguradora debido a los factores que se puede presentar al servicio que ellos atienden es muy variante, a pesar de que haya como una estandarización a la hora de calificarlos o de tener en cuenta o de evaluación, creería yo. O sea, pero desde el punto de vista financiero, digamos, sí se podría decir que no se podría estandarizar objetivamente un servicio. De acuerdo con lo que le entiendo, digamos, hay muchas variables que podrían afectar o no la cobertura de una póliza. Sí, pues a pesar de que, o sea, financieramente ellos tienen definido como, ¿cómo se le podría llamar? Como dicha inversión o dicho capital que se va a implementar para cada filial, o yo no sé cómo es el nombre adecuado, esto
Financieramente podría ser que sí, pero pues no sé. Mm. Bueno, pero bueno, el tema de las variables que usted me pone de presenta sí me pone en duda también. Pero bueno, lo cierto es que hay una diferencia abismal entre los dos procesos, ¿no? Entre el uno, sí le califican con puntos, igual que la licitación, y en el otro únicamente el precio. Eso es lo que quería que nos pongamos de acuerdo, digamos, para tener el tema. Y aquí, miren, está bien descrito, ¿ya? La asignación de puntajes. Es importante conocerlos. Aquí el que me dé más vigencia al mismo precio, entonces le doy 300 puntos. El tema de los deducibles, ¿ya? El factor económico, el menor prima por día, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque yo les diré que en el tema de seguros, pues definitivamente es una circunstancia que tiene muchas variables y también es de poder de negociación, ¿no? A veces las entidades públicas han perdido eso, o por lo menos las leyes de contratación se han vuelto tan frías que en esa búsqueda de objetividad se olvidan de que estos son contratos y que en los contratos hay mucho poder de negociación entre contratante y contratista. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos bastantes años hubo una explosión en la Universidad de Nariño y ahí fallecieron varios estudiantes pues, que estaban manipulando explosivos. Se supone que un evento de esos está excluido de una póliza porque es un evento, pues uno podría decir que es ilegal, ¿ya? La manipulación de explosivos. Pero en aquella oportunidad, en ese uso de ese poder de negociación con la aseguradora, se logró que los cobijaran como que si hubiera sido un accidente institucional, ¿ya? Entonces, también, digamos, así como apretan a veces a las empresas para que, bueno, presten algunos tipos de servicios, también, digamos, podría manejarse un tema más ahí de responsabilidad social o ¿cómo les digo yo? O sea, poder también ese proceso de negociación de las condiciones ser un poco más flexible y no tan objetivo. Lo cierto es que ese proceso de negociación, pues únicamente se puede hacer en la etapa de observaciones. Bueno, nos queda pendiente el tema de enajenación de bienes del Estado, que es el que estoy que me cuento desde hace rato, que tiene que ver con la que he cogido como ejemplo la enajenación del tema de licores del departamento de Nariño, para contarles, digamos, cuál fue el escándalo, pero también para mirar cómo es que se hace desde el punto de vista legal, como está aquí, pero yo creo que ya se nos queda para mañana. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda adicional sobre esta selección abreviada para poder avanzar ahí en nuestros temas? Al parecer no, profe. No. Nos quedamos con esas dos notas entonces, ¿no? Por favor, los que deben el foro, me lo envían al correo. Profe, Profe, revisará eh, Cuénteme. profe, lo del foro, ¿hasta qué horas tenemos plazo de Hasta subirlo? Los que las... tenemos cero, No, es que no. yo llegué un poquito tarde. Tienen que enviármelo al correo porque el foro ya está cerrado en plataforma, entonces me lo envían al correo y hasta las 00 del día de hoy. ¿Vale? Listo, profe. Listo, bien sustentadito. Muchas gracias. También le podría pedir un favor. Cuénteme. Es que yo llegué hoy tarde a la clase la anterior semana por motivos de viaje. Yo no pude ver sus dos clases, las de la anterior semana. Yo quería pedirle el favor si me puede mandar las de la anterior semana Están y esta publicadas en que pues YouTube todas las prácticamente clases, llegué ¿no? como a la 1:40, entonces se me ha dificultado conectar. Vengan. Están Están publicadas en publicadas YouTube, verán, ¿no? Yo les muestro en el aquí. Moodle. Yo les he dicho en varias clases, no es por reiterarles, sino que hasta me ha llamado hasta la tutora a decirme que por Dios les diga dónde están las clases, ¿no? Entonces, verán, ustedes ingresan a YouTube. ¿Sí están viendo, no? Sí, ¿Sí profe. están viendo? Ajá. Sí, profe. YouTube, yo lo tengo aquí como derecho de la empresa. Universidad Mariana. Para que lleguen rápido. Y aquí hay unas listas.
aquí está contratación estatal. Y aquí le aparecen todas las clases, ¿ya? Las sesiones de acuerdo a los días. ¿Listo? Yo las estoy, digamos, las clases de esta semana, entre viernes y sábado, las estoy cargando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está la última clase, la del 30 de abril. ¿Listo? Listo, profe. Listo, perfecto. Ah, listo, profe, gracias. Claro, ahí Sí, han estado está con fechas, fechas. con todo. Ahí está la... Profe, Cuénteme. buenas tardes. Es que yo soy el que les estoy escribiendo porque nos apareció en cero la nota del ensayo y del foro. Por favor, Sí, para que... el foro ya les estoy manifestando, ¿no? Tienen que entregármelo hasta hoy, hasta la 00, al correo electrónico. Pero es que yo lo Lógicamente, tengo, o sea, yo sí lo subí, sino que no está calificado. ¿cómo es su nombre? Juan Felipe Franco. Ah, no, sí, la representante me hizo caer en cuenta ese tema y ya se lo corrijo, no se preocupe. Y el ensayo también a mí y a mi grupo, por favor. Ah, sí, ese fue un error, digamos, en el envío por parte de la persona que lo cargó, pero ya se corrigió, ya me lo enviaron. Digamos, ese archivito PDF que está allí, les pido por favor me den chance hasta el día de mañana actualizarlo. No se preocupen para que ustedes conozcan las notas, pero como estamos ajustando notas con los 6 cursos que tenemos, entonces ahí vamos andándole a eso, pero no se preocupen que hasta el día de mañana en la noche tienen ya todas sus notas actualizadas. Y para que el día viernes cualquier situación adicional, pues podamos adelantar el reclamo pertinente. ¿Listo? Y no olviden pues que hasta el viernes no más reclamos, porque hasta el sábado se vence el plazo para registrar notas en Fénix. Bueno, Listo, profe. perfecto. Entonces, muchas gracias a ustedes. Bueno, profe, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Que igualmente, importante, digamos, que la clase sea como el día de hoy, ¿no? Que traigamos bastantes preguntitas de pronto si tienen allí. Ujú. ¿Listo? Gracias, profe, que esté Bueno, bien. que estén bien. Muchas Que tengan gracias, buena profe. tarde. Listo, profe, hasta mañana. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien.